Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema Kant y la Ilustración, integrado por Julio Herrera, quien les habla, y Renner Richard González Álvarez. Para comenzar con la exposición, vamos a dar una pequeña introducción acerca de una de las frases que nos dice Immanuel Kant. La ilustración significa el abandono del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es el mismo. Esta minoría de edad significa la incapacidad para servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro. ¿Quién fue Immanuel Kant? Immanuel Kant fue un filósofo científico prusiano de la Ilustración, primero y más importante representante del cristianismo y precursor del idealismo alemán. Fue considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. En el siglo XVIII es conocido en términos historiográficos como el siglo de las luces. Los pensadores de aquella época estaban convencidos de poder acabar con las tinieblas del oscurantismo y entendieron que su misión consistía en alumbrar al género humano con la luz del pensamiento racional. Pero ya fueron librepensadores ingleses, filósofos franceses o ilustrados alemanes, todos ellos compartían un mismo culto, el confiar en que con las luces de la razón podían combatir toda superstición y transformar el orden establecido, civilizando a la humanidad, por utilizar la expresión Voltaire. Mientras Diderot impulsa el magno proyecto de la enciclopedia, Kant emprende su crítica de la razón, instituyendo un tribunal que garantice sus pretensiones legítimas y cancele cualquier presunción infundada, no mediante argumentos de autoridad, sino a través de las leyes eternas e inmutables que la propia razón posee. Todo ha de someterse al dictamen de semejante tribunal presidido por la razón humana, y aquello que pretenda zafarse de tal crítica, como sería el caso de la religión relevada o la legislación codificada, suscita una justificada sospecha en contra suya, pues la razón solo dispensa su, res, su, res, su respecto hacia lo que puede resistir un examen público y privado. En el prólogo de la primera edición de su Crítica de la Razón Pura, 1781, anuncia las líneas maestras del razonamiento seguido por Kant en el opúsculo que nos ocupa. Su contestación a la pregunta es: ¿qué es la ilustración? Es publicado en 1784 la Revista Mensual de Berlín. Kant ha cumplido 60 años y es bien conocido como el autor de la Crítica de la Razón Pura, cuya primera edición data en 1781. Además, aunque no ha publicado nada en la década de los 70, su fama como docente universitario había trascendido las fronteras, confiriéndole un enorme prestigio en toda Europa. Otras definiciones kantianas del término ilustrado. Una
de la definición muy similar es reiterado por Kant solo 2 años después en una nota del escrito titulado ¿Qué significa orientarse al pensar?, en el cual fue publicado en 1786. Pensar por cuenta propia. Escribe allí significa buscar dentro de uno mismo, o sea, en la propia razón, en criterio supremo de la verdad, y la máxima de pensar siempre por sí mismo es lo que mejor define a la ilustración. La ilustración no consiste, como muchos se figuran, en acumular conocimientos, sino que se supone más bien un principio negativo en el uso de la propia capacidad cognitiva, pues como mucha frecuencia quien anda más holgado de saberse es el menos ilustrado en el uso de los mismos. Servirse de la propia razón no significa de otra cosa que preguntarse a sí mismo si uno encuentra factible convertir en principio universal el uso de su razón, el fundamento por el cual admite algo o también la regla resultante de aquello que asume. Esta prueba puede aplicarla cualquier consigo mismo y con dicho examen verá desaparecer al momento de la superstición y el fanatismo, aun cuando no posee ni de lejos los conocimientos que le permitirían rebatir ambos con argumentos objetivos. Implantar la ilustración en sujetos individuales mediante la educación es relativamente sencillo y pues basta con que los jóvenes se vayan acostumbrando a esta reflexión desde una temprana edad. Kant nos brinda una definición referente a la ilustración. Si bien es cierto que lo hace colateradamente al hablarnos de las máximas del sentido común, las cuales son pensar por cuenta propia, pensar optando el punto de vista que tienen los demás y mostrarse consecuente con uno mismo al poder pensar. Los tutores del pueblo y el papel de la filosofía. ¿Qué es la ilustración? Kant había llamado a estos voluntarios tutores. Dichos tutores no aspirarían al ser mentor de sus pupilos para orientarles y aconsejarles hasta que puedan valerse por sí mismos. Según el Instituto Natural, Kant escribe lo siguiente: el médico habría de ser el personaje más importante para el hombre, al tratarse quien prorroga su vida. Luego le seguiría en importancia el jurista, que se compromete a velar por sus bienes materiales, y solo en el último lugar. Asimismo, la filosofía, sin embargo, solo puede admitir estos deseos a través de percepciones tomadas de la razón y permaneciendo fiel al principio de libertad. Por otra parte, la filosofía tiene un alto precio: reforzarse a pensar por uno mismo sin la guía de un tutor que nos pueda revelar en tan fastidiosa tarea. 14 años más tarde, dichos tutores quedan personificados por antonomasia en 3 colectivos: médicos, jurisconsultos y clérigos. Kant
Kant derrocha toda su ironía sobre unos tutores que se hallarían cuando menos tan encadenados como sus pupilos a los manuales al uso. Kant comenta lo siguiente, que la filosofía debe oficiar como, como sirvienta de la teología, pero no se aclara si debe precederla con la luz de su antorcha a seguirla sujetando la cola de su regio manto. A continuación le doy pase a mi compañero que va a proseguir con la exposición. Siguiendo con la exposición, entramos al punto 3, uso privado, uso público de la razón, un antídoto contra las revoluciones. Según la filosofía kantiana, el uso público de la razón implica una libertad total y sin límites, mientras que el uso privado de la razón puede tener limitaciones. Precisa Kant que la libertad para hacer un uso público de la propia razón, es decir, se produce cuando alguien, cuando conoce una materia, hace uso de su razón ante el gran público. En cambio, el uso privado de la razón es la utilización que uno hace de la misma en un determinado puesto civil. Expresa por escrito nuestras críticas y argumentos ante aquel público que figura el mundo de los lectores. Sin embargo, Kant estaba plenamente convencido de que su distinción entre uso público y uso privado comportaba una indudable ventaja, puesto que bien aplicada podía evitar el recurso a la revolución, hasta el extremo de que todo sucede poco a poco e imperceptiblemente y la Constitución consigue correcta forma moral. Kant afirma tajantemente contra el supremo legislador del Estado. No hay ninguna resistencia legítima por parte del pueblo. No existe ningún derecho de revolución para resolverse o atentar contra su persona. La siguiente, por favor. La Revolución Francesa, que Kant califica como un signo inequívoco de progreso moral de la humanidad, Kant afirma con toda contundencia lo siguiente: la revolución de un pueblo pletórico de espíritu en tal medida que cualquier hombre sensato. Es cierto que Kant aplaude la Revolución Francesa e incluso da en considerarlo un hito muy significativo para el progreso moral de la humanidad que estamos presenciando en nuestros días. Puede triunfar o fracasar, acumular miserias y atrocidades. La ilustración del pueblo consiste en la ilustración pública del mismo respecto a sus derechos y deberes para con el Estado al que pertenece. Siguiente diapositiva, por favor. La ingrata experiencia de Kant contra la censura prusiana. Kant reclama con ardor esta libertad para el quehacer del filósofo, porque él mismo había sido víctima de la censura prusiana. Kant se las ingenió para burlar a los censores berlineses, obteniendo el placet para imprimirlo en otro lugar ese mismo año. Para Kant no es lícito
despojar a los filósofos del deber de velar porque si bien no se diga públicamente toda la verdad, si sea verdad todo lo que se diga y sea establecido como principio. A Kant le indignó enormemente que un clérigo censurase sus escritos desde su postrona misterial, un texto que hubo de pulir hasta 3 veces antes de hallar el tono adecuado para su publicación. Esta indignación se refleja en el primer borrador del prólogo a la religión. La siguiente diapositiva, por favor. El ciclo de Federico. Federico II de Prusia es descrito aquí por Kant como un príncipe que no considera indigno de sí conocer como un deber suyo. Él no prescribir a los hombres nada en cuestiones de religión, sino que les deja plena libertad para ello, incluso rehúsa el altivo nombre de tolerancia. Federico Guillermo II, el sucesor de Federico el Grande, solo consiguió que Kant se afirmara en estas opiniones y echara de menos a ese monarca ilustrado. Bueno, en esta oportunidad damos por concluido la exposición. Gracias.